Hay versiones que adaptan un clásico y hay otras que lo releen desde el corazón. El Grinch de Ron Howard pertenece a la segunda categoría. Aquí, el Grinch deja de ser solo una caricatura del enojo para convertirse en una herida viva, un ser marcado por la burla, la exclusión y la soledad, que aprendió a odiar la Navidad no por maldad, sino por defensa. Howard entiende algo esencial: nadie nace gruñón, uno se vuelve así cuando el mundo le enseña que no hay lugar para él. La película amplía Whoville y lo llena de ruido, consumo, ansiedad y espectáculo. La Navidad ya no es un sentimiento, sino una competencia. Y en medio de ese exceso aparece Cindy Lou Who, pequeña, silenciosa, radical en su ternura. Ella no quiere regalos, quiere comprender. Su pregunta es sencilla y devastadora: ¿y si la Navidad fuera otra cosa? El viaje del Grinch no es robar adornos, sino desarmar una coraza. Cada gesto, cada mueca exagerada de Jim Carrey esconde algo profundamente humano: el miedo a volver a ser rechazado. Por eso su transformación no ocurre con discursos, sino con un acto mínimo: cargar a alguien más sin esperar nada a cambio. Ron Howard convierte este cuento en una reflexión incómoda y luminosa. A veces no es el monstruo quien debe aprender a amar, sino la comunidad la que debe aprender a mirar con compasión. Y cuando eso sucede, el corazón no solo crece 3 tallas, se permite, por fin, latir. Porque quizá la lección más dura del Grinch es esta: no todos odian la Navidad. Algunos solo aprendieron demasiado pronto a protegerse del dolor. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y no solamente un episodio más, es el episodio navideño. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro, en el verano, en el Día de la Independencia, cuando sea que ustedes nos escuchen. De todas maneras, este es el episodio navideño y espero que quienes nos están escuchando cuando sale este episodio, pues ya estén empapados o no del espíritu navideño, porque pues como ya escucharon, vamos a hablar nada más y nada menos que del Grinch, esta película del año 2000, que sí, justamente ya está cumpliendo 25 años, una película de Ron Howard, basada en el clásico libro del Dr. Seuss, y bueno, obviamente también basada en aquella película clásica en donde el Grinch era interpretado, bueno, con la voz de Boris Karloff, ahora que anduvimos muy Frankenstein en este 2025. Y para esta misión me acompaña una amiga quien tenía mucho tiempo de no tener en contacto, pero que también formó parte hace ya varios años de un proyecto que se llamaba Reconoce MX y que bueno, de ahí también tengo algunos podcasts que pues ya veré qué haré con ellos, a ver si rescato algunos episodios, pero bueno, se hizo mucho trabajo en Reconoce MX y me refiero a Ana Escárcega, quien ahora es también conductora de otro podcast que se llama Plano Secuencia. Querida Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien, muchas gracias. Muy contenta por la invitación. La verdad sí, ya tenía muchísimo tiempo que no nos veíamos, que habíamos colaborado tan ricamente hace algunos años y pues me dio muchísimo gusto volverte a saludar, volverte a ver y pues claro, estar platicando acá. Pues te agradezco muchísimo, querida Ana. Pues sí, sucede lo que sucede en la redundancia cuando estamos en las redes sociales y de repente vemos lo que estamos haciendo todos ahí, aunque pues no nos saludamos, estamos como en el imaginario. Y yo ya también he escuchado Plano Secuencia, así que saludos a todos los que integran el podcast. Y pues nada, que como saben la gente que escucha este podcast, cuando se me ocurre hablar de una película me pongo a ver o en X o en el Letterboxd y veo quién mencionó algo sobre la película. Y bueno, en este caso Ana ya la había visto colocados en su Letterboxd, que este año por cierto lo mantuve bastante solitario, siempre ese es uno de los propósitos que nunca logro cumplir a fin de año, pero bueno Ana, cuando te lo dije me dijiste, oye pues espérame porque pues hace mucho tiempo que no veo el Grinch de Ron Howard. Sí, es que esta es una de esas películas que obviamente cuando salió hace 25 años, vaya, yo era adolescente todavía, ¿no? Y me acuerdo que la veía muchísimo con mi hermana
Y nos gustaba muchísimo. En ese entonces todavía eran las películas en VHS, entonces Sí. no había la opción de verla en inglés, ¿no? La tenías que ver con el doblaje. Pero como que siento que cuando ves películas de esa manera, el doblaje es el que se te queda, ¿no? O sea, ya después, ya de más grande, ya no lo puedes ver en inglés. Entonces, pues dije, bueno, la tengo que volver a ver. Claro, ya tiene mucho tiempo que no la veo. Tampoco los 25 años que lleva, pero sí, yo creo que fácil unos 10, 15 años que la vi la última vez. Entonces la volví a buscar, la encontré, está en Amazon Prime, por si, por si alguien la quiere ir a buscar. Y por supuesto la tenía que ver doblada al español latino, porque ya uno ya no las puede ver en su idioma original. Oye, en Y español latino la voz la sigue, la está haciendo Mario Castañeda, que le daba voz a Jim Carrey en español, ¿no? O no? creo que sí, pero no estoy tan segura. Ahorita buscamos el Porque dato. siento que también como que la inflexión de la voz la hace distinta, entonces no estoy tan segura de que sí sea él. Mira, yo la volví a ver en inglés y por lo menos en inglés también el propio Jim Carrey hace un tono distinto. Ahora, ya veremos si también es un poquito por todo los 7 kilos o no sé cuántos kilos de maquillaje que tiene encima. Pero bueno, sí será interesante ahorita. Confirmamos, sí, mira, es Mario Castañeda, el actor del doblaje, que pues justamente es el que sigue prácticamente toda la voz de Jim Carrey en español. Entonces es Mario Castañeda, alias Goku para los cuates. Sí, Oye, no. y ahora que la revisaste, ¿qué te llevaste de atención, Ana? Cuéntame. Fíjate que sí me sirvieron estos años de distancia porque sí la vi muy diferente. O sea, yo me acordaba obviamente cuando la veía cuando era más chica con mi hermana, que pues era una película muy divertida, ¿no? O sea, me acuerdo que nos gustaba mucho por el sentido del humor, por los clásicos chistes que ya se han vuelto memes, ¿no? De Jim Carrey cuando se está cambiando la ropa y si se decide si va o no va. O sea, ese tipo de cosas eran las que yo recordaba más. Pero ahora que la volví a ver, dije, esta película, o sea, me recordó muchísimo al mensaje que tiene la película de Lorax, por ejemplo, ¿no? Mm. Ay, a ver, dame un segundito. No te Me preocupes, recuerdo, hay que mandarle un saludo al perrito porque además también es protagonista un perrito en esta también, película. también quiere participar porque también la vio conmigo. ¿Cómo se llama? Se llama Pita Amor. Ah, Pitamor, hola, a Pitamor. Me recordó mucho al mensaje que tiene la película de Lorax, que pues está basada también en un cuento de Dr. Seuss, ¿no? Que habla mucho pues del capitalismo, del consumismo, de la contaminación. Y viendo ahora el Grinch con todos estos años de distancia, dije, ¿sabes qué? Tiene mucho de eso también, ¿no? También tiene mucho de ese mensaje, porque tienes a esta niña que es Cindy Lou, que está totalmente desencantada, ¿no? Con la actitud que tienen todos en el pueblo con respecto a la Navidad, ¿no? O sea, todos están muy emocionados por la Navidad, pero todos se enfocan en el mero consumismo, en los regalos, en quién tiene la casa más luminosa, más decorada. Y ella se pregunta, ¿esto es lo que significa la Navidad? ¿No? O sea, ¿no? Y entonces es cuando descubre a la figura del Grinch, que es este personaje exiliado, ¿no? De este pueblo, que todos lo detestan porque es alguien que odia la Navidad y se pone a investigar sobre él y se interesa en por qué, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué odia la Navidad? Y se da cuenta que pues los verdaderos villanos siempre fueron las personas de Villa Quién, ¿no? O sea, él era una persona que al igual que todos estaba emocionado, feliz con la Navidad, con dar regalos, con la convivencia, pero sufrió tanto acoso, tanto bullying, se burlaban de él por su apariencia y entonces decide exiliarse, ¿no? Y alejarse de toda esa situación. Y vemos cómo es gracias a esta amistad que surge entre Cindy Lou y el Grinch que Cindy Lou descubre el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Entonces,
me gusta mucho eso, me gusta mucho estos detalles, ¿no? De que a su perrito lo encontró en la basura de los quién, ¿no? Porque alguien lo dio de regalo de Navidad y ya no lo quiso y lo tiró a la basura, ¿no? Entonces como que siento que sí me hizo pensar mucho que a lo mejor Doctor Seuss tenía, digo, yo nunca he leído estos libros, ¿no? Pero me hace pensar que Doctor Seuss muy probablemente tenía muy metida esta idea pues vaya, de condenar este tipo de actitudes, ¿no? Entonces me gustó mucho el haberla vuelto a ver recientemente, me hizo pensar diferente las cosas. Sí, sin duda. Eso que mencionas es muy interesante. Yo también hace mucho tiempo que no la veía, yo creo que más tiempo que tú. La verdad, cuando vi que eran los 25 años y pensé en un episodio navideño, dije, buenísimo, porque además, ya lo he dicho en este episodio, Jim Carrey es uno de mis actores, favoritos, ¿no? No solamente por lo que hizo, bueno, y no solamente actor, sino un personaje favorito, porque, a ver, cuando hizo el Grinch en el año 2000, todavía estaba en el pináculo de su carrera, ¿no? O sea, veías película de Jim Carrey y sabías que iba a ser el gran éxito de la época, ¿no? Y bueno, ya hablaremos un poquito de la actuación de Jim Carrey. Pero después sí lo que me llama mucho la atención y por lo que me llama la atención, valga la redundancia, Jim Carrey, es que de ahí desapareció. Y uno lo va viendo en entrevistas y también lo va leyendo. Tiene ahí una autobiografía publicada en donde junta imaginario con realidad. Ya lo he mencionado en este podcast, pero bueno, él menciona que en algún momento en las islas de Hawái le llega una señal en su celular, así como nosotros tenemos la de sismos, que voy a tocar en madera para que no pase nada, y que iba a caer un misil y tenían 10 minutos y entonces que le llama a su asistente o alguien le dice, oye, pues ya viste esto y que ahí él siente pues ya como la muerte cerca, ¿no? Y es un hombre que se ha vuelto muy reflexivo. He visto algunos videos en TikTok, en Instagram, en las redes, donde de repente se burlan de, ay, ¿qué le pasó a este señor, no? Ahora se volvió tan oscuro y demás. Y bueno, también le pasaron cosas muy oscuras en su vida. Su novia se suicidó. eh, y lo que me llama la atención es que se volvió alguien muy crítico con el propio sistema, ¿no? Y bueno, ahora que regresó a hacer personajes en las películas de Sonic y demás, y por ahí, si no me equivoco, hasta dijo que podría ser el Grinch 2, ¿no? Alguien le preguntó, oye, pero ¿y esto que decías? Y dice, bueno, pues sí, pero es que tengo que trabajar, ¿no? Lo cual también me da mucha gracia, porque dice, pues sí, o sea, no es que no siga con mi idea, pero pues necesito comer, entonces pues esto es lo que hago, ¿no? Y bueno, además, coincidentemente cumplimos el mismo día de cumpleaños. Entonces, Jim Carrey es un personaje que me gusta mucho. Y sí, revisé otra vez el Grinch. Y lo que me llamó la atención fue eso, Ana, que cuando la vimos, pues sí, éramos niños. Obviamente no dejo escapar esos detalles que como niño te dan gracia, ¿no? Todos los chistes en donde él se cae y destroza, ¿no? Que funcionan muy bien para las infancias, ¿no? Y además, bueno, si alguien conecta bien con las infancias, otra vez es Jim Carrey, ¿no? Pero sí, ahora con esta mirada de adulto, no sé cuál es tu relación con la Navidad, querida Ana, pero yo trato de encerrarme porque irme a los centros comerciales, donde toda la gente se está peleando. Hace unos días fui a un centro comercial y recordé por qué no me gustan, ¿no? O sea, todo el tema del consumismo también. Pero a mí me gusta genuinamente la Navidad. Entonces fue muy bonito también encontrarme con esta película que reflexiona sobre ello y como dices, de un autor que criticaba al consumismo, ¿no? Por así decirlo, también capitalismo desacerbado, y que iba justamente a los orígenes de los temas. En este caso, pues sí, que es lo que nosotros celebraríamos como la Navidad, ¿no? Sí, totalmente. No, ahorita que lo mencionas, yo también le tengo mucho respeto a Jim Carrey porque creo que durante mucho tiempo se le consideraba, ¿no? En la industria como un actor menor, ¿no? Porque se dedicaba mucho a hacer comedia y la comedia siempre se ha considerado, malamente, pero siempre se ha considerado un género menor.
Pero cuando vemos a Jim Carrey en personajes serios, ¿no? Como en el show de Truman o en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, o sea, te das cuenta realmente de su capacidad histriónica. Y además, no nada más eso, ¿no? O sea, creo que también tiene una fisicalidad que raramente ves ya en actores, ¿no? O sea, estos... El otro día me salió un TikTok que me pareció increíble, que era una entrevista que le hacían a Jim Carrey hace años, en donde le preguntaban que cómo habían hecho el efecto para la película del Grinch, cuando hace esa sonrisa, ¿no? Como súper marcada, porque obviamente tiene kilos y kilos de maquillaje y de, pues como aditamentos, ¿no? Entonces le preguntaban cómo habían hecho ese efecto y él dice, eso no es un efecto, eso es mi cara. Y se pone, o sea, ahí en la entrevista en vivo, hace la sonrisa y es exactamente la misma sonrisa, o sea, le sale idéntica, ¿no? Dices, wow, el hombre tiene una fisicalidad increíble y creo que eso es algo que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Y sobre todo como... Siento que después de los 80s, ¿no? Esta fisicalidad en los actores como que dejó de ser tan fuerte, ¿no? De ser algo como que hacían, ¿no? Con los nuevos métodos de actuación, como que eso se cambió por el tipo de, digo, no es que sean menores ni nada, ¿no? Pero son actuaciones ya mucho más contenidas, son más micro reacciones, micro expresiones. Y ya es muy raro ver a un actor que tenga ese grado de fisicalidad, ¿no? Y eso también es algo que yo siempre le he admirado muchísimo a Jim Carrey. Y pues bueno, esta película, o sea, ahora que la volví a ver, me volvió a dar muchísima risa, ¿no? O sea, me siguen dando risa los mismos chistes que me daban risa hace 25 años. Pero pues además sí, ¿no? Con esta nueva mirada, yo también tengo una relación, no diría extraña, porque no, me pasa más o menos lo mismo que a ti. Creo que vivimos además en una ciudad bien caótica de por sí. Sí. Y es bien sabido, ¿no? Por todos los chilangos que llega el 1 de diciembre y ya no puedes salir de tu casa. O sea, la ciudad se llena de coches que quién sabe de dónde salieron porque no los ves el resto del año, ¿no? Nada más están en diciembre. Toda la gente está atiborrando los centros comerciales, los supers. O sea, me ha tocado que para preparar la cena del 24 de diciembre, pues vas al súper, ¿no? A comprar lo que vas a preparar. Me ha tocado ver gente peleándose, así físicamente a golpes por un pedazo de carne, por un pedazo de lomo de cerdo. Es que yo lo vi primero. Y dices, híjole, o sea, es que sí es igualito que el Grinch. Y sí te hace como reflexionar mucho eso, ¿no? Así como de eso se trata en la Navidad, de salirme a pelear con la gente. Y vaya, a mí la Navidad en sí también me gusta mucho, es un tiempo que vaya, yo siempre lo he pasado con mi familia, ¿no? Es muy bonito para mí como ver a toda mi familia reunida en mi casa, ¿no? Hacerles una cena especial para ellos, a mí eso me gusta mucho, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho cocinar como para otros, como para mis seres queridos. Entonces a mí siempre, desde que era chica, me daba como mucha ilusión de, uy, ya voy a hacer la cena, ¿no? Ujú. Pero sí, justo, ¿no? O sea, esta película creo que va mucho por ahí, va mucho por cuál es realmente el significado de la Navidad, más allá del aspecto religioso, católico, cristiano, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Pero como una festividad como tal para acercar a las familias, para dar en vez de recibir, para ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. O sea, creo que es algo que pues muchas veces sí se nos olvida, ¿no? Sí. Permíteme que me ponga un poquito emotivo, querida Ana, porque justamente, a ver, al final de la película, digo, no voy a hablar de la parte final, ahorita iremos a ello, pero Ron Howard se la dedica a su mamá, a Jean Spiegel Howard. Ella fallece el 2 de septiembre de 2000, es decir, el mismo año en el que se estrena El Grinch, y después de poner su nombre, le dice a quien amaba la Navidad por encima de todo, ¿no? Dice, Who loved Christmas the most.
Yo me acordé porque mi mami, que está ahora en otro plano de la existencia, ella era la Navidad, ¿no? En el pequeño núcleo familiar mío. Y sí, a raíz de su partida, como que eso se extraña, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, entre mi hermano y yo tratamos de mantener ese espíritu, pero me quedaba pensando y decía, es que claro, o sea, finalmente, o sea, no es tanto los regalos y eso que bueno, obviamente como niño, pues a ver, no voy a decir que no me emocionaba, ¿no? Yo era el primero que, yo me levantaba como 3, 4 veces en la madrugada para ver si ya habían llegado los mentados regalos, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente uno va pensando que ese es el tema, ¿no? Y también me parece muy interesante porque en el imaginario, eh, cuando tú estás así de, ay, es que ya estás de Grinch, ¿no? De que ya te pusiste de malas y todo. A ver, la película nace de un libro que es de 1966, un libro del Dr. Seuss, como ya mencionamos. No, a ver, déjeme ver, es del 57 el libro. Y la película animada, que ya mencionaba, dirigida por el gran Chuck Jones, es de 1966. El libro es mucho más breve. Chuck Jones, para alargarlo, dura 26 minutos, tampoco es que sea demasiado largo, pero mete algunos elementos nuevos y, pues para alargarla a 1 hora 45 minutos, Ron Howard, pues también le tiene que meter otras cosas, ¿no? Y lo que mencionábamos, Ana, es pues le da esa cosa de, a ver, en la historia original, el Grinch, pues sí está en su papel de Grinch, ¿no? Y odia a todos. Y es la gente de Whoville, ¿no? Quien le enseña cuál es el asunto navideño. Pero en la versión de Ron Howard, pues es el Grinch quien les recuerda a la gente de Whoville de qué trata la Navidad. Él y Cindy Lou, que es una niña que tiene un papel pues meramente pues, secundario en la historia original, pero aquí es protagonista al igual que el Grinch. Ay, qué bonito. Es que sí, ¿no? Es como, o sea, me gusta mucho ese giro que le da, ¿no? Porque justo te digo, a mí me recordó mucho como el mismo mensaje de la película de Lorax. Ujú. Y creo que, vaya, hay algo ahí que sí tiene mucho que ver con el, o sea, independientemente de quién le enseña a quién, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el recordar, el volver a recordar o incluso volver a aprender, ¿no? O sea, cuál es el punto de toda esa situación, ¿no? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando ya falta esa persona que era la que organizaba la Navidad, se siente rarísimo, ¿no? O sea, ya ni Mm. siquiera te dan ganas de seguir festejando, ¿no? O sea, y yo creo que es por esa razón que tanta gente se deprime en diciembre, ¿no? Que tanta gente se deprime justo en esas temporadas, porque cuando uno es niño, pues siempre te llevaban a la casa de los abuelos o a la casa de los tíos o a la casa de la persona que siempre organizaba la cena, los regalos y era pasar toda la noche con tus primos, con tus hermanos, con tus tíos, ¿no? La familia enorme, ¿no? Reunida a la mesa. Y de repente cuando esa figura ya no está, como que andamos como gallinas sin cabeza, ¿no? O sea, ya no sabemos ahora quién va a querer hacerlo, ¿no? Porque pues ya no se siente igual, ¿no? Y obviamente conforme vas creciendo, pues hay un cambio, ¿no? Está primero cuando eres niño el esperar tus regalos, el esperar ver a tus primos, el esperar ver el arbolito, el esperar ver todo, ¿no? O sea, es como esa parte del recibir y de estar juntos. Y cuando creces, pues ya no te van a traer regalos los reyes o Santa Claus, pero pues a lo mejor ahora te toca otro papel, ¿no? A lo mejor te toca hacer otra función y cuando ya falta una figura, pues es rarísimo, ¿no? A mí me pasó con mi abuelita, ¿no? Mi abuelita era siempre esa figura que organizaba la cena en su casa, íbamos todos los primos, los nietos, los tíos, o sea, era una mesa de 20 personas
Y yo me la pasaba increíble cuando era niña, ¿no? Cuando mi abuelita ya no estuvo, pues la mesa era cada vez más pequeña, ¿no? Y al principio pues sí era así como de, híjole, pues bueno, ¿no? Pero yo creo que uno va tratando de generar, ¿no? Año con año también como sus propias tradiciones, como sus formas de seguir manteniendo ese espíritu, ¿no? Ese espíritu navideño. Entonces, no sé, siento que está bonito. Sí, sí, sin duda. Oye, y hablando justamente de la población de Jubil, estamos hablando de los maquillajes, agradezco que hayas mencionado, pues sí, eso que responde Jim Carrey, porque a ver, la película más célebre hasta en ese momento, pues era la animada, y, y Jim Carrey, pues también ya había pasado de hacer, por ejemplo, La Máscara, ¿no? En donde La Máscara también justamente utilizan la capacidad gestual de Jim Carrey para poder explotar esos elementos. Pero pensaba, por ejemplo, porque también el diseño es muy interesante, o sea, es un diseño entre barroco, muy saturado y sí muy grotesco, la verdad, o sea, si me pones al Grinch y a todos los demás personajes, pues yo iría a abrazar al Grinch, Ana, por lo menos está peludito y suavecito, ¿no? Porque los otros, o sea, son maquillajes como medio grotescos. Es interesante todo el universo muy saturado que pone Ron Howard también para contrastar, ¿no? Y con esos elementos visuales que también te sientas un poquito más cercano al Grinch, ¿no? Sí, a mí, ahora que la volví a ver, también eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque incluso la ropa que utilizan, los zapatos que utilizan como de payaso, ¿no? Así como enormes, todos tienen esta nariz que ya es hasta un meme, ¿no? Así de nariz de Villaquién, ¿no? Así. Sí. Los peinados, incluso los peinados de Cindy Lou, ¿no? Que son como una pirámide Sí, aquí como una enorme. lámpara, sí. Sí. Ajá. Y me gusta porque creo que de cierto modo le da esta idea de que pues no son humanos, ¿no? O sea, nos cuentan al inicio de la película que este es un reino de seres que viven dentro de un copo de nieve, ¿no? O sea, nos están Mm. diciendo, no son personas, son como unos seres alternativos, ¿no? Entonces, me gusta que haya hecho como todo este universo de seres tan distintos, pero que a la vez, pues obviamente son reconocibles, ¿no? O sea, al final dices, sí están rarísimos, pero ubico perfectamente que esta señora es así, ¿no? Y este es el papá, y esta es la mamá, y este es Cindy Lou. Y creo que, o sea, todo su diseño de producción también se va mucho, como dices, por lo barroco, por lo exagerado, pues precisamente por toda esta situación de que para ellos la Navidad es así como la gran festividad del año, ¿no? Y así como en Nightmare Before Christmas, que todo era alrededor de Halloween, acá es todo alrededor de Navidad, ¿no? Entonces está interesante por cómo, o sea, cómo hicieron ese proceso creativo, ¿no? La gente de producción, la gente de maquillaje, la gente de diseño de vestuario, etcétera, que decidieron armar todo un pueblo con esta estética como tan específica, pero sí, como dices, o sea, resulta pues hasta cierto punto grotesco, ¿no? O sea, porque sí es demasiado y sí dices, ¿qué es eso? Pero sí, me agrada que se hayan dado como esa labor. O sea, yo me acuerdo que cuando yo vi esta película, cuando recién salió y un poco más grande, yo decía, ay, está chafísimo, ¿no? O sea, está como bien bajo presupuesto. Pero, o sea, ahora viéndolo como en esa retrospectiva y viendo todos estos elementos, dices, no, o sea, sí le metieron muchísimo, ¿no? Y todos son efectos físicos, pues, ¿no? No es efectos especiales, no hay CGI, todo es con maquillaje y con vestuario, entonces, pues sí es una chambota, ¿no? Sí, inclusive, o sea, se marca como una de las locaciones el estado de Utah, ¿no? Donde fueron a filmar la película. Entonces, eso que dices es muy interesante porque justamente nos habla de una fisicalidad
Ahora que destacabas también otra vez lo de la sonrisa de Jim Carrey en su personaje del Grinch, en tiempos de la inteligencia artificial, pues ya puedes cambiar y hacer muchas cosas que, bueno, porque por ejemplo, digo, lo voy a poner como un comentario al margen, pero pues ya hasta nos quitaron la diversión de los videos, ¿no? O sea, de esos que te encontrabas en memes en el internet, porque ya dices, esto es inteligencia artificial, o sea, ya ni siquiera te da la gracia de ver eso, pero bueno, vamos a hacer una pausa, querida Ana, y regresamos para seguir platicando del Grinch, de Ron Howard. Cumple ya 25 años, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y pues nada, para quienes están justamente organizando los preparativos para la Navidad, pues este es el episodio navideño. Estoy hablando con Ana Escárcega, conductora de Plano Secuencia. Ya regresamos. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/EnriqueFigueroaMX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Y justamente, a ver si lo permite el algoritmo, porque luego, es que yo pienso estos podcasts, querida Ana, como programas de radio, y me gusta poner la musiquita entonces, pues a ver si lo permite, y si no lo escucharon es porque me dijo Spotify, échate para atrás. Pero bueno, estamos escuchando de fondo You're a Mean One, Mr. Grinch, la famosa canción de Mr. Grinch, que además en la película la canta Jim Carrey, o en la versión que vio Ana, la cantará Mario Castañeda. Y bueno, vamos justamente a este tema de lo superfluo, ¿no? O sea, justamente Cindy Lou se está preguntando, o sea, tiene como esta duda, ¿no? Y hasta se siente incómoda, ¿no? Porque pues le está preguntando constantemente a su papá de, oye, pero no es esto superfluo, ¿no? Y el papá le dice, claro que no, pues de eso se trata la Navidad, ¿no? De tener muchos regalos y demás. Y me gusta esto que destaca sobre el tema de Max, porque hablando del tema de los regalos, de cómo llega Max al Grinch, en algún momento de la película, digo, son 25 años, no creo que estemos echando tropeos, pero véanla, de todas maneras se van a divertir mucho. El Grinch le dice, es que todos esos regalos, ustedes los tiran y terminan en mi basurero. O sea, entonces ahí está también haciendo una crítica que, como dices, va muy en la sintonía, pues sí, de la propia Lorax, ¿no? Que ya mencionabas, pero que también va en la sintonía de todo este gasto excesivo que hay, ¿no? En algún momento también el personaje es la mamá de Cindy Lou, está peleándose con su vecina, que es Martha May, que ahorita también la mencionaremos porque me gusta mucho su personaje y las interacciones con el Grinch. Están peleándose por quién tiene la casa más adornada, y cuando está colocando las luces, literalmente la está ahorcando la Navidad. O sea, hay una escena en la que ella está como sorprendida porque Martha May compró una máquina ponedora de luces navideñas y se está empezando a ahorcar con las luces navideñas. Yo eso lo leí ahí como la Navidad la está ahorcando, ¿no? Y es muy interesante todos esos elementos y la crítica que está haciendo pues sí, a lo banal y a lo superfluo, que terminan también, pues sí, también terminan derivando un poco estas fiestas como prostituyéndose o malversándose, ¿no? Claro, y también hay, creo yo, hay un elemento de clase social también, ¿no? Cuando están justo en este ver quién tiene la casa más decorada, quién tiene la casa más luminosa. O sea, ahí hay un claro ejercicio de clase social, porque es como de yo tengo la casa más luminosa, yo soy quien da los mejores regalos, yo soy ¿no? O sea, incluso todas las interacciones que tiene este alcalde, ¿no? O incluso con el papá de Cindy Lou, ¿no? O sea, siempre es como desde esta posición de poder, porque pues es el alcalde, pero también hay una posición de poder de clase social, ¿no? Y pues vaya, creo que todo eso va muy de la mano con todo esto que mencionamos, ¿no? Al final
que termina, la idea de la Navidad termina como dices, prostituyéndose, ¿no? Como contaminándose totalmente de pasar de ser una época de estar juntos, de compartir, de ayudar, de dar, etcétera, en una competencia de quién tiene más, quién puede más, ¿no? Entonces, al final, pues todo tiene que ver con pues sí, con este consumismo, con este capitalismo tardío, ¿no? Que justamente el Grinch es el que les dice, ¿y todo esto para qué lo hacen? Para tirarlo a la basura, ¿no? O sea, están simplemente siendo consumistas por ser consumistas, ¿no? O sea, ustedes no saben lo que es la Navidad, no tienen idea de lo que es la Navidad y se supone que el que odia la Navidad soy yo, ¿no? Entonces ahí está esa como yuxtaposición, ¿no? De por qué en la película de Ron Howard es como el Grinch el que termina enseñándoles a los villaquién quiénes son quién es quien realmente entiende, ¿no? El verdadero significado de la Navidad. Y por eso también me gusta mucho el personaje de Cindy Lou, ¿no? Porque a pesar de que es una niña muy pequeña, es una niña muy curiosa, es una niña muy inquisitiva, es una niña que tiene como bien claro que no entiende del todo qué es lo que está mal, pero sabe que algo está mal, ¿no? O sea, sabe que no puede entrarle de lleno a este júbilo que tienen todos en el pueblo porque no entiende cuál es el verdadero punto, ¿no? O sea, le parece absurdo. Entonces, me gusta mucho también su personaje y creo que además Taylor Momsen, o sea, creo que era su primer trabajo, si no me equivoco, y dices, qué buena actriz, ¿no? O sea, qué bien trabaja. Sí, sí, que además también, pues bueno, y tú lo sabes, querida Ana, los niños actores siempre son, son un detalle, ¿no? O sea, muchas veces, pues sí, no funcionan porque, pues a ver, es muy complicado, ¿no? Trabajar con niños actores, pero sí, el trabajo de esta chica, bueno, de esta niña, es realmente bueno. Me acordaba también de esta escena en la que, pues ya, digamos, ya alcanzando la trama de la película del cuento y de la versión animada que platicábamos de Chuck Jones, em, disfrazado ya el Grinch de Santa, pues le dice ahí Cindy Lou, le pregunta, oye, ¿qué es la Navidad, no? Y pues el Santa, como en su papel Grinch, el Santa te dice, pues regalos, ¿no? Y Cindy la ves realmente triste, ¿no? Y dice, sí, me temía eso, ¿no? Que además también es algo muy interesante en los cuentos de Dr. Seuss, porque las infancias, ¿no? Y tienen un papel muy, muy importante y un papel de cuestionar, que por cierto, y vamos a hablar de otro elemento de las infancias, em, hay una frase que me llamó la atención que dice el Grinch, se lo dice a Max, si no me equivoco, le dice, hicimos lo peor que pudimos y eso es todo lo que importa, ¿no? Me acordé, no sé si porque este año la verdad estuvimos muy saturados de Frankenstein, cero quejas, pero sí me acordé de una frase que dice Sebastián en Pinocho de Guillermo del Toro, en la que le dice, hice lo mejor que pude y eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y entonces como que dije, mira, ahí hay, o sea, no sé si de ahí salió. Y luego lo ligué con otro elemento porque hablando de monstruos, ¿no? De estos monstruos que son más humanos que los monstruos. A ver, el diseño del bebé Grinch, pues sí es bastante grotesco, o sea, sí es así como un monstruito, ¿no? Pero además también es la parte más dura porque a pesar de que su diseño es todavía más grotesco, por así decirlo, que la versión adulta, porque hasta es como una marioneta, o sea, es muy curioso. Llega el personaje del Grinch y se nos cuenta que pues, llegó y nadie, como estaban todos celebrando la Navidad irónicamente, ni se dieron cuenta de que el pobre bebé estaba allá afuera. Y luego, pues el bullying, ¿no? Que es importante al bebé Grinch, pero me quedé pensando también que también Ron Howard le da un papel importante a esas infancias, pues sí, adoloridas y que, pues, o sea, en cuanto le pasa eso al Grinch, pues obviamente le queda como el trauma la Navidad, ¿no? Sí, claro, ahorita que lo mencionas, o sea, yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón, o sea, es como esta idea del monstruo que es más humano que los humanos, ¿no? Me encantó, porque sí, justo, o sea, se va mucho a lo que hay detrás de este personaje, ¿no? O sea, como
su historia de villano, por así decirlo, ¿no? A pesar de que luego nos damos cuenta que el villano no era él, ¿no? El villano Ujú. pues más bien era el alcalde y pues vaya, todos los niños que se burlaban de él, ¿no? Pero, pero sí creo que tiene también mucha relevancia lo que mencionas, ¿no? Sobre las infancias heridas, Mm, porque al final estas infancias heridas crecen y se convierten en adultos heridos, ¿no? Entonces, como que me gusta mucho el siempre encontrar esas historias, ¿no? El detrás de, ¿no? El qué pasó, por qué la persona se convirtió en lo que iba a ser, ¿no? O sea, el entender ese contexto de los personajes, porque creo que les da una riqueza y una humanidad, ¿no? No entendemos, por ejemplo, por qué el alcalde es como es, ¿no? O sea, sabemos que desde chiquito era un bully sí. y pues muy probablemente también tiene su historia de villano ahí, pero pues nunca la vamos a saber, ¿no? Entonces, me gusta mucho el personaje también de Martha May porque desde que era niña, ¿no? Pues ella estaba enamorada del Grinch, pero obviamente le daba vergüenza porque pues era este niño que se veía distinto, era el niño al que todos los demás buleaban, pero ese crush que tenía con el Grinch, pues nunca muere, ¿no? Incluso de adulta, ella sigue fantaseando, recordándolo con mucho cariño, ¿no? Entonces, también me gusta mucho el personaje de ella, porque creo que es bien interesante, ¿no? El cuando nos ponen este flashback, ¿no? De cuando estaban en la escuela y el regalo que le había hecho el Grinch a ella, y ella lo guarda así como un tesoro, ¿no? Entonces eso me parece lindísimo de la película. Claro, que además en tiempos en donde todo se puede comprar a un clic de distancia, toma todavía más este valor el regalo que le hace, ¿no? Porque además es chistoso, ¿no? Porque destroza como las joyas familiares y así para usar elementos de cocina y luego insertarles ahí las mismas joyas que había sacado de otros elementos. Pero es algo que hace con las manos, ¿no? Que también es algo que hemos. A ver, esta es una película de hace 25 años, ¿no? Entonces, las cosas se han complicado mucho más, ¿no? Entonces es interesante justamente cómo la película pone eso sobre la mesa, ¿no? Y del personaje de Martha May, o sea, es una película familiar, o sea, de eso no hay menor duda, pero también con estos ojos adultos de repente te das cuenta de algunos chistes, ¿no? Que pudieron haber sido pues también propios de Jim Carrey, ¿no? O sea, obviamente yo veo mucho Ace Ventura, ¿no? A mí particularmente me gusta Ace Ventura. Ya en tiempos actuales, pues está canceladísimo el pobre Ace Ventura, ¿no? Pero sí vas viendo que hay muchos de esos elementos que siguen saliendo en sus películas y que, bueno, ves en el Grinch. Obviamente también se pone a bailar como en La Máscara en un segmento, ¿no? O sea, juega mucho con eso Jim Carrey, pero por ejemplo con el personaje Martha May ya cuando está cerca del final, pues aterriza sobre sus pechos, ¿no? O la propia Martha May también fantasea con esto de, no, es que qué músculos, ¿no? Y al final, en la película también nos regala el Grinch la muestra de que, pues cuando levanta el trineo con todos los regalos, dice, ah, pues ¿cómo? No, pues es que eran dos músculos que tanto le gustaban a Martha May, o de repente sale con un pequeño encajito en la pierna, ¿no? Cuando se está cambiando el Grinch. O sea, son detallitos que también son muy entretenidos de ver ya, pues sí, muchos años después. Sí, claro, ahorita que mencionas los chistes que se me pasaron así cuando, cuando la veía de niña y que ahora la vi, dije, ay, cuando está este flashback, cuando las señoras que adoptan al Grinch, que Ajá, además eso también es algo bien interesante, ¿no? O sea, son sí. dos mujeres las que adoptan al Grinch en una película de hace 25 años, ¿no? Cuando ellas están contando, ¿no? Que llega el bebé que lo trae la cigüeña, a otra pareja le traen un bebé y el esposo ve al bebé y le dice y le dice a su esposa, se parece a tu jefe. Y yo dije, ¿qué? O sea, ese chiste, claro que yo no lo recordaba porque pues se me pasó totalmente por encima, ¿no? Cuando era niña y ahora de grande dices, órale. O sea, sí hay como muchas cosas insertadas que, como dice, o sea, si bien es una película que es para toda la familia,
y vaya, para muestra estamos nosotros que la vimos de niños y no entendimos esos chistes, pues vaya, tiene para todo, ¿no? O sea, y no me parece además que sobrepase en ningún momento, que en algún momento sí se vuelva vulgar o que se vuelva ofensivo, ¿no? O sea, creo que está como que todo dentro de un límite que, a diferencia de Ace Ventura, ¿no? Que sí, en efecto, ya viendo la hora dices, "Ah", y yo veía esto de niña, pero sí, no, o sea, a mí no me parece que haya envejecido mal en ese sentido, pues, ¿no? O sea, 25 años después creo que es una película que no ha envejecido mal en ese sentido, no me parece que tenga cosas que ahora uno pueda ver así como de misoginia, racismo, etcétera, ¿no? O sea, creo que está bastante dentro de un límite bastante sano. Eh, pero sí, o sea, como retomando un poquito lo que mencionabas un ratito, sí, a mí, y eso creo que sí recuerdo que me había llamado un poco la atención eh, cuando la vi la primera vez, ¿no? Que eran estas dos mujeres las que habían adoptado al Grinch. Pero pues obviamente cuando tú lo ves de niño dices, ay, eran hermanas, eran amigas, eran, no sé, ¿no? O sea, X, ¿no? Son sus tías. Pero obviamente ahora viéndolo de adulta dices, ah, qué interesante. O sea, qué interesante que además, o sea, te ponen en la película que el motivo por el cual el Grinch era acosado, era buleado, era porque se veía diferente, porque era un Mm. monstruo, ¿no? Pero quién sabe, o sea, quizás el bullying iba por otro lado, ¿no? Y nada más es como algo físico el ponerle este pelo verde, etcétera, como para justificar de cierta manera, ¿no? El que se entienda el por qué lo buleaban, ¿no? Pero pues ahora pensándolo como en esa también perspectiva, dices, pues es que era diferente en muchos sentidos, ¿no? Sí. Sí, fíjate que cuando vi otra vez la película no reparé mucho en la pareja de mamás pues la pareja que tienen al Grinch que le crían, hasta el beso, ¿no? Hasta la parte final en la que se besan. Y entonces dije, y, o sea, como que recapacité y dije, mira, qué curioso. Pero es interesante porque, no sé, y en una sección que ya no había estado haciendo mucho, pero hablemos mal de Disney, nada, es cierto. Eh, Justamente como que en esta época se ha tratado de forzar mucho la llamada inclusión, pero forzar de manera que ni siquiera tiene sentido con lo que se está contando y solamente es por cumplir con una cuota, ¿no? O sea, todo bien con incluirlo, pero cuando lo ves que está forzado es que dices, es que estos no lo están haciendo porque ni siquiera lo creen, simplemente porque lo están ahí insertando, ¿no? Y es tan natural como se desarrolla en la película del Grinch de 2000 que ni siquiera te lo cuestionas. Yo no me acuerdo ni siquiera, digo, quizá también porque éramos niños, habrá que preguntar a nuestros papás, pero yo no recuerdo que haya habido un debate de que se besaron estas dos mujeres en la pantalla. O sea, se dio de una manera tan natural y tenía tanto sentido con la película que inclusive hasta las dos mujeres las ves que sí querían al Grinch, ¿no? A su manera, ¿no? Pero lo querían, o sea, le hacen este suéter horrible, los famosos ugly sweater, que bueno, cada vez no son tan horribles. Ahora yo quisiera vestir uno de esos, la verdad, pero bueno, o sea, sí son mujeres que lo van queriendo y de hecho se ponen felices de volverlo a ver, ¿no? Entonces es interesante cómo esto ya no es tan forzado y resulta tan natural que cuando tiene sentido, pues pasa. Y quizá como niños, quizá no lo cuestionábamos porque, pues como niños, pues decimos, pues ¿qué tiene de malo, no? Son sus mamás, o sea. Sí, claro. De hecho, o sea, justo ahora que la volví a ver, me di cuenta que yo jamás había reparado en esa escena. O sea, nunca me había dado cuenta ni como que no la registré en mi mente de las 1000 veces que la vi cuando era niña. Nunca me di cuenta que se besaban o nunca me llamó la atención, nunca me brincó, nunca nada, ¿no? Porque justo como dices, cuando eres niño, no, o sea, uno ve las cosas sin juicio, ¿no? O sea, uno ve las cosas porque estás aprendiendo a existir en este mundo, porque es tu primera vez viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, todo lo que ves es nuevo
No hay realmente algo que te brinque, no hay realmente un juicio que tú digas, ay, eso está raro, ¿no? O sea, es como normal. Y tan así que te digo, yo no recordaba esa escena. Hasta ahora que la volví a ver pues vaya, esta semana que la volví a ver, dije, ay, no me acordaba de eso, ¿no? O sea, o no me había dado cuenta. Entonces sí, como dices, también es como una interacción que además se da muy natural, ¿no? Dentro de la historia, que no es como que tenga un peso por sí solo, ¿no? O sea, no es como que, ay, mis mamás que son pareja lesbiana, ¿no? O sea, es como simplemente ellas me adoptaron y ellas me criaron y ya, ¿no? O sea, no hay ni sobreexplicación, ni justificación, ni nada porque no lo necesita. Y justo creo que eso es algo que, como dices, tiene mucho valor cuando quieres insertar algo de una manera que sea orgánica, ¿no? En una historia. Y creo que funciona muy bien. Sí, ahora sí que como la sección amarilla, ya que estabas hablando de los VHC y todas esas cosas que ya hacen que nos duelan las rodillas, funciona y funciona muy bien. Oye, Ana, en el imaginario de artefactos, porque también hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Hay unos calcetines que se mueven, que son los calcetines del Grinch, que bueno, es como cuando te decían las mamás, ¿no? De ya lava eso porque se está moviendo, ¿no? En el caso del Grinch, pues esos calcetines ya se movían, ¿no? O al inicio de la película, un como potenciador de ladrido que tiene Max, ¿no? Con el que asusta a los chicos. Tiene muchos juguetitos ahí que son divertidos de encontrar. Otro detalle que me gusta mucho que mencionan es cuando hablan del pavo, dicen la bestia asada, ¿no? Porque sí se ve así como todo grotesco, ¿no? Entonces, pues son elementos que están divertidos también de observar en esta película, donde pues hablamos mucho de los elementos físicos que sí estaban. Bueno, yo me ponía también a pensar en la actuación de Max, porque pues en esos momentos pues sí podías utilizar animales, ¿no? Para poder hacer las películas. Ahora ya no, por eso de repente algunos se quejan, como en el caso de Frankenstein, ¿no? De que es que ¿por qué no son animales? Pues, primero no vas a tener lobos, segundo, pues ya no está, o sea, ya no se puede usar, ¿no? Pero sí, también luego me quedé pensando, ¿y cómo trabajaron con Max, ¿no? Obviamente hay elementos que pues, no era Max el que estaba ahí, pero también es otro personaje importante. Sí, aparte me encanta que es un perrito mestizo, ¿no? O sea, no es un Sí, perrito fino, no es un perrito de raza, o sea, es un perrito que te encontrarías en la basura, ¿no? O sea, sí. totalmente. Pero también creo que tiene como este ángel, ¿no? El perrito, ¿no? O sea, de repente hasta como los chilliditos que hace, ¿no? Cuando al inicio de la película, cuando conoce a Cindy Lou y la salva, ¿no? De esta máquina en donde se cae y como por no quedar bien con ella, la envuelve, ¿no? En papel de regalo. Y Max todo el tiempo está como... no, o sea, creo que también ahí hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Con este perrito actor que hizo un muy buen trabajo. Y bueno, de lo que decías de lo del CGI y que la gente se queja a mí, o sea, no sabes cuántas veces me dijeron lo mismo por esa película de Frankenstein, así de, es que el CGI de los lobos y yo, a ver, Frankenstein agarra un lobo y lo parte a la mitad. ¿Cómo Exacto. quieres que hagan eso? Si no es con CGI, ¿no? O sea, y creo que también luego muchas veces digo, esto ya está como que saliéndome un poco del tema, pero yo tengo que defender a Frankenstein. O sea, yo creo que el CGI siempre se ve como CGI, ¿no? O sea, no hay... Yo nunca he visto un CGI que yo diga, wow, qué realista se ve, qué increíble, no parece CGI. Siempre el CGI se va a ver como CGI. Entonces, o sea, yo creo que hay veces en que es necesario usarlo porque no puedes filmar una historia, una narrativa, un cuento, una escena en particular con animales reales o haciendo cosas totalmente fantasiosas, ¿no? Pero pues bueno, volviendo otra vez al Grinch, pues sí, en efecto, en esta película no vas a ver ni CGI ni efectos como de computadora, ¿no? Que además que en ese entonces no estoy segura que existiera el CGI como tal, pero se trabaja muy bien con los elementos físicos que se tienen, ¿no? O sea, no es nada más la cuestión del diseño de producción, del diseño de vestuario, del diseño de peinados y de maquillaje, que te digo, o sea, como mencionábamos hace un rato, fue una chambota porque Ujú.
todos los personajes tienen como su estética perfectamente desarrollada, ¿no? O sea, desde el maquillaje con las naricitas y el vestuario rarísimo también y los peinados enormes, pero obviamente también trabajando con un animal real, con un perrito que además no me fijé en los créditos al final, no sé si fue un solo perro o si fueron varios, pero Tenía creo, el estoy que crédito segura. de un perro. Ujú, de Ujú. uno. Ujú. Sí, yo también estoy casi segura que era un solo perro. Entonces, digo, también el perro tampoco es como que hace los grandes trucos como en esta película de hace un par de años, Anatomía de una caída, Ujú. que esa actuación de ese perro, yo dije, eso, ¿cómo lo hicieron? Sí, sí, Y sí. después enterarme, ¿no? Que era actuación, que el perro sabía hacer eso con un comando. Yo dije, ¿cómo entrenas a un perro para que haga eso, no? Para que se haga el envenenado y muerto y así con un drama total. Vaya, Max tampoco es como que haga ese tipo de trucos tan avanzados, pero creo que sí como personaje tiene bastante fuerza porque pues vaya, es el perro del Grinch, siempre está con él, siempre lo está acompañando y también tiene su propia gracia, ¿no? O sea, de repente es como la contraparte del Grinch, ¿no? Y el Grinch habla con él como si estuviera hablando con una persona y como que se contesta. Entonces, creo que el personaje del perro como personaje también tiene pues su propia fuerza, ¿no? Dentro de la película, o sea, tiene como mucho carisma ese perro. Sí, sí, y en la trama, pues obviamente es, eh, o sea, de ese corazoncito apachurrado y aplastado que tiene el Grinch, digamos que hay gran parte de ese corazoncito lo tiene Max, ¿no? Ya después, pues bueno, hasta casi le da un ataque cardíaco porque le crece el tamaño del corazón, pero bueno, sí, la verdad es que es una película muy divertida, querida Ana. Te digo, o sea, sí, la fecha siempre es linda, pero bueno, siempre voy a pensar también que pues como niño se disfruta pues todavía más, ¿no? Obviamente, ¿no? Y por eso me gusta que el personaje de Cindy Lou, pues es la que hace recapacitar a todos, ¿no? Esta escena en la parte final, en la que el papá finalmente, pues escucha a su hija, ¿no? Porque también ese era el problema, que no lo escuchaba. Y entonces, pues es cuando se pone al tú por tú con el alcalde, que también la está ahí siempre tratando como tonto, ¿no? Y le dice, una vez que se roban los regalos, pues no puede dañar la Navidad, porque está culpando a la niña, ¿no? Le dice, es que la niña es la que trajo al Grinch y demás. Y el papá dice, pues es que no se trata de eso, no son los regalos, ¿no? O los concursos, o las luces. Esto es lo que ha tratado de decir Cindy Lou todo el tiempo, y por un momento se detiene y dice, y es lo que me ha tratado de decir a mí, ¿no? Y luego el alcalde, pues le revira eso de, pues, ¿qué te pasa? Es una niña, ¿no? Y le dice, no, es mi niña, ¿no? Entonces es una película, la verdad, muy bonita, muy emotiva, muy divertida, en toda esta fisicalidad otra vez de Carrey. Sí ves que se sube a un cochecito pequeño, ves que salta, que se mueve, eh, te hace pensar que es una caricatura, ¿no? Que no es exactamente un actor el que lo está haciendo. Y mira, yo no soy tampoco tan fan del cine de Ron Howard. Quizá lo que más me gusta de Ron Howard es cuando le ayudó a George Lucas a reescribir algunos diálogos en American Graffiti y a la dirección de actores y demás. Pero la verdad es que abracé mucho a Ron Howard en El Grinch y dije, bueno, pues está bien, Ron, me gusta esta película. Y pues bueno, no sé con qué más quieras cerrar, querida Ana, este episodio navideño, porque pues ya está la comida cocinándose y, y esperándonos a devorarla. No, pues nada, que vayan a ver El Grinch en familia. O sea, creo que sí es una película, como dices, es muy divertida, pero pues también pues tiene muchos detalles, ¿no? Como ya mencionamos, tiene cosas que le pueden gustar a las infancias, tiene cosas que le van a gustar a los adultos, tiene chistes para todos, tiene además pues esta emotividad y este mensaje, ¿no? Tan lindo, ¿no? Que pues al final digo, yo sé que muchas películas, y no es que todas las películas navideñas tienen el mismo mensaje, pero que además sea en una historia
que haya sido dirigida originalmente para las infancias y que sea como en este mundo tan fantasioso y que visualmente sea como tan extraño, ¿no? Como estar en un universo paralelo, creo que tiene mucho valor, ¿no? O sea, creo que es una película que vale mucho la pena. Creo que, vaya, las actuaciones, las historias, los personajes, incluso la música, ¿no? O sea, esta canción que canta Cindy Lou, la de Where Are You Christmas, también siempre se me hizo muy linda, muy emotiva. Entonces, pues yo creo que sí es una película que vale la pena revisitar si es que no la han visto en mucho tiempo. Y si nunca la han visto, pues es el momento perfecto ahorita. Totalmente, totalmente. Pues nada más para sumar algunos otros detallitos que quería por ahí mencionar. En la versión en inglés, quien narra la película es Anthony Hopkins, entonces eso también está divertido. Y ya que había mencionado a la mamá de Ron Howard, a quien está dedicada la película, Jean Spiegel Howard, ella es la viejita, si se acuerdan de Matilda, que por cierto el próximo año ya cumple. Ay, ¿ya cuántos años cumple Matilda? Ya cumple 30 años Matilda. Es la bibliotecaria que le enseña a Matilda que puede sacar los libros. Ella es la mamá de Ron Howard, a quien dedica la película y quien dice Ron Howard amaba la Navidad como nadie en esta vida. Pues querida Ana, te agradezco muchísimo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar Plano Secuencia? Cuéntanos un poquito también del podcast para la gente que nos está escuchando. Bueno, pues si me quieren seguir a mí personalmente, me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @animalceluloide. También me pueden encontrar en Letterboxd como Ana Escárcega. Y pues bueno, Plano Secuencia también tiene su propio Instagram. Nos encuentran como @planosecuencia. ¿Y qué más? Pues bueno, Plano Secuencia lo pueden escuchar en todas sus plataformas de podcast favorita. Estamos en todas. Estamos en Spotify, en Amazon Music, ¿cómo se llama? Bueno, en todas. En la que se les ocurra, ahí está. En la que se les ocurra, ahí estamos. Y pues nada, ahí platicamos de cine cada semana. Tratamos de meter un poquito de todo, ¿no? De lo que está en cine, de lo que está en streaming. Y pues bueno, con lo que nos da platicar un programa a la semana, ¿no? También quisiéramos abarcar más, pero pues no se puede. Pero Pues ahí sí. andamos. Es una resistencia hacer un podcast y pues nada, les deseo muchos episodios más, querida Ana, y qué placer poder platicar contigo, qué gusto poderte ver y pues nada, a ti como a los escuchas de Pantalla y Memoria, que tengan una muy bonita Navidad. Muy feliz Navidad para todos. Pues yo soy Enrique Figueroa Anaya, corran a ver El Grinch de Ron Howard, interpretado el personaje principal por Jim Carrey. Esto es Pantalla y Memoria. Nos escuchamos en un próximo episodio, porque si no vamos a parar, ¿eh? Nosotros seguimos con episodios nuevos todos los martes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Merry Christmas, Mr. Grinch. Your cheeks so... I know. Hairy. No, Greasy. Stinky. Do I possess? no. Warm. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.